Muy buenas chicos, en el anterior vídeo lo que habíamos estado viendo era la arquitectura en el Renacimiento, pero en la fase del 480, ¿vale? Pues lo que vamos a ver ahora es la escultura, también en esta primera fase, que es el 480 renacentista italiano, ¿vale? Esto es la última imagen que habíamos visto en la anterior presentación, el estudio geométrico que había detrás de la fachada de Santa María Novella en Florencia, así que vamos a pasar directamente a ver la escultura del 480. Al igual que os puse antes con la arquitectura, pues esto es de lo que venimos, ¿vale? Venimos de la escultura medieval del románico, de la escultura del gótico, ¿vale? Fijaos que aquí lo que teníamos era principalmente frontalidad, falta de proporcionalidad. Es cierto que luego ya en el gótico pues teníamos algo más de expresividad, pero lo que nos vamos a encontrar ahora en el Renacimiento va a ser radicalmente distinto. Venimos de esto y a lo que vamos es a esto, ¿vale? Que es la revolución absoluta de todo lo que podía pasar en términos escultóricos y en términos pictóricos en el Renacimiento, en el siglo XV. Así que vamos a ver un poquito cuáles son las cualidades, las características de la escultura del 480 en el Renacimiento y luego veremos algunos ejemplos, ¿vale? En el 480 la escultura cambia radicalmente. Veníamos de una escultura, pues a lo mejor un poquito más religiosa, la Edad Media, y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo centralizar toda la importancia en el ser humano, que vuelve a ser el protagonista. Recordad que en el Renacimiento el protagonista es el ser humano. Vivimos en un paradigma humanista, antropocentrista, más no poder. Por lo tanto, el ser humano es el protagonista, es el importante. ¿Qué es lo interesante también de la escultura del 480? Que las esculturas ya no serán meramente un recurso arquitectónico, sino que tendrán importancia en sí mismas, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahora cobrará muchísima importancia lo que suele denominar los bultos redondos, es decir, las esculturas que se pueden rodear, es decir, que no están adosadas a ninguna columna, ninguna fachada, ningún edificio, ni nada de eso. Las esculturas, como representarán al ser humano, tendrán importancia en sí mismas y no como un recurso meramente arquitectónico. De nuevo, primará la proporcionalidad. Se realizarán muchísimos estudios anatómicos. ¿Por qué? Porque como vivimos bajo un paradigma humanista plenamente antropocentrista, el ser humano es el importante. Y el ser humano no como una creación aleatoria, no, el ser humano como una creación bella. Y por lo tanto, en la escultura renacentista, y empezaremos a verlo ahora en esta primera etapa que es el 480, veremos la belleza ideal del ser humano. Los artistas, los escultores querrán representar esa belleza ideal del ser humano, sin ningún tipo de adornos. Y por lo tanto, en muchas ocasiones se va a apostar por los desnudos, algo que no se hacía prácticamente desde la antigüedad clásica. Recordad que en la Edad Media, con todo el puritanismo lógicamente religioso, los desnudos habían quedado atrás. En la antigüedad clásica, pues ahora en el Renacimiento, en esta primera etapa que es el 480, vamos a volver a ver desnudos en la escultura. Los dos máximos exponentes de la escultura del 480 serán Donatello y Lorenzo Ghiberti. Inciso, Donatello, el del antifaz morado, de las tortugas ninja. Ya os dije en su día que los artistas del Renacimiento van a ser los que den nombre a las tortugas ninja. Así que vamos a estudiar una de las mejores obras que jamás se han esculpido, que es David de Donatello, ¿vale? Fijaos que de entrada ya cambian muchísimas cosas, ¿vale? Esto lo tenemos en el Museo Bargello, ¿vale? En Florencia, de nuevo, para variar. Pues David de Donatello es absolutamente revolucionario. Representa a tamaño real el rey David bíblico, aquel que venció a Goliat, ¿no? Entonces, como os decía, es absolutamente revolucionario. En primer lugar, es la primera vez que se representa a un hombre como Dios lo trajo al mundo desde la antigüedad clásica, ¿vale? La primera vez que nos encontramos un desnudo desde la antigüedad clásica. Y en segundo lugar, a partir de este momento, como os decía antes, la escultura deja de necesitar un marco arquitectónico para apoyarse, ¿vale?
El artista, o sea, lo que hace aquí Donatello es interpretar el tema bíblico de David y Goliat. ¿Vale? Recordad que Goliat era un gigante que tenía aterrorizados a todos y que fue el joven rey David que lo derrotó tirándole una piedra con una onda, ¿no? Y después coge la espada del propio gigante y le corta la cabeza. Pues aquí vemos toda esa escena. Aquí lo que vemos es a David que acaba de terminar de vencer a Goliat. Es decir, es una etapa post-combate. Lo digo porque más adelante veremos el David de Miguel Ángel, que es precombate, ¿vale? Pues este es el David vencedor ya de Goliat. El David de Miguel Ángel es el que está retando a Goliat en esa escultura gigantesca, el enorme David de Miguel Ángel hecho con mármol, ¿vale? Este es el de Donatello. Entonces, si os fijáis, lo que vemos es a un David totalmente desnudo, lo único que lleva de ropa es el sombrero, ¿vale? Que es el típico sombrero toscano, la Toscana es la región en la que está Florencia, ¿vale? Y entonces le vemos absolutamente desnudo. Claro, representando así el cuerpo de este David adolescente, no busca la representación única y exclusivamente de algo religioso, sino también mitológico, porque al final todo esto es una alegoría. Es el coraje, el valor, la inteligencia derrotando a la mera fuerza, ¿vale? Esto es lo de siempre, ¿no? La vieja historia del abusón que siempre acaba derrotado. Y entonces opta de nuevo por representar al ser humano totalmente desnudo. Antropocentrismo a la máxima expresión. Representación absoluta de la belleza ideal, ¿vale? Y después, si os fijáis, la postura en la que está este David no es una postura como de relax, ¿no? He terminado y aquí estoy yo, casi es de cierta incluso chulería, ¿no? Con esa forma de estar reposado. Lo que está aquí abajo es la cabeza de Goliat. ¿Vale? Lo que está ahí abajo es la cabeza de Goliat. Le ha degollado, le ha cortado la cabeza y está poniendo el pie encima de la cabeza de Goliat al que acaba de degollar, ¿no? Y entonces lo que le vemos es, en ese recurso muy, ¿cómo se puede? Praxiteliano, es decir, en lo que se denomina un contraposto. Una escultura en la cual vemos un contraposto es una escultura en la cual perdemos la frontalidad. Tenemos la representación de un ser humano que, como veis, está dando un paso hacia adelante, de forma que la escultura parece que tiene un poquito más de naturalidad, un poquito más de movimiento, como que reposa el personaje de una forma mucho más natural gracias a esta pierna que está un poquito más adelantada, ¿vale? Pues eso es lo que se suele denominar o curva praxiteliana, que es una forma un poquito más rara de llamarlo, un poquito más técnica también, o llamarlo contraposto, ¿vale? Es decir, no es algo frontal, como veíamos antes, ¿vale? Esto era frontal, ¿vale? Esto es frontalidad absoluta, ¿vale? Y sin embargo, aquí lo que vemos es un contrapuesto, es decir, una pierna un poquito más adelantada dando una mayor sensación de naturalidad. Por lo tanto, importante el desnudo, importante esa búsqueda de la belleza ideal, importante esa temática casi mitológica de la victoria, del coraje y de la inteligencia derrotando la fuerza y ese contrapuesto tan natural. Y luego recordad que esta escultura está hecha de bronce. Y el bronce ya sabéis que es muy difícil de trabajar porque primero tienes que hacer el molde. ¿Vale? Entonces, Donatello aquí lo que hizo fue una auténtica burrada. Es una de las grandes obras maestras de toda la historia de la cultura mundial. Esta es otra de las grandes esculturas de Donatello. Esta es el Gattamelata, que se exhibe justo a la salida de la... Está en Padova, de San Antonio de Padova, justo frente a la iglesia de San Antonio de Padova. Y bueno, es la primera vez que se hacía una escultura ecuestre en bronce desde la antigüedad clásica. Entonces, como veis, Donatello fue un absoluto revolucionario. Y si fue un revolucionario Donatello, fue en muy buena medida gracias a su profesor. Y su profesor no fue otro que Ghiberti, ¿vale? Los dos grandes ejemplos de escultura del 480 fueron Ghiberti y Donatello. Y Ghiberti lo que hace es esto. Claro, a simple vista a lo mejor nos parece tan espectacular como lo otro que habíamos visto, pero esto es una plancha de bronce que no sobresale en la parte más profunda, en la parte más superficial, más de 7-8 centímetros. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, vemos muchísimos planos distintos. Esto es una plancha de bronce que está aquí. ¿Vale? Entonces, esta es una de las grandes creaciones, una de las grandes maravillas también de la cultura mundial, que son las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia, obra de Ghiberti, de Lorenzo Ghiberti, ¿vale?
La historia de todo esto también tuvo su gracia, ¿no? A principios del siglo XV, los gobernadores de la ciudad de Florencia convocaron a todos los artistas de la ciudad a un concurso porque querían realizar las puertas del baptisterio, ¿vale? El baptisterio es una pequeña estructura que hay justo enfrente de la Catedral de Florencia, esa Catedral de Florencia que habíamos visto bueno, cuya cúpula había construido Brunelleschi, ¿no? Pues frente a esa catedral tenemos el baptisterio, el lugar donde se bautiza a la gente. Pues se estaban realizando las puertas y se querían decorar de forma artística las puertas del baptisterio. Y entonces se convocó un concurso para que lo decoraran los mejores artistas de la época. A la final solo llegaron dos. Ghiberti, que es el que tenemos aquí, y un viejo conocido nuestro que es Filippo Brunelleschi, el que diseñó la cúpula de la catedral, ¿vale? Los dos se presentaron al concurso y los dos presentaron unos relieves excepcionales, brutales. O sea, Brunelleschi, que aparte de arquitecto también le gustaba la pintura y también la escultura, presentó Brunelleschi un relieve brutal. Pero es que el de Ghiberti era todavía mejor. Y el jurado se decantó finalmente por el diseño de Ghiberti, ¿no? Claro, Ghiberti inició los trabajos de la puerta ese mismo año y Filippo Brunelleschi dijo que él no iba a volver a esculpir nada más porque estando Ghiberti, ¿para qué iba a esculpir él? Ghiberti era absolutamente el mejor y Brunelleschi dijo, pues yo no me dedico a esto de la escultura porque Ghiberti es el amo y yo me dedico a la arquitectura y acabo construyendo, bueno, pues tampoco vino tan mal porque Brunelleschi acabó construyendo la cúpula del Duomo de Florencia, de la Catedral de Florencia, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de estos relieves de Ghiberti, de las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia? Pues lo interesante es que, como veis, son relieves y hechos de nuevo con bronce, que sabéis que es muy difícil de hacer. Si os fijáis, aquí podemos ver un primer plano, aquí un segundo plano, aquí un tercer plano, aquí un cuarto plano y aquí un quinto plano, y todo lo hace en menos de 7 centímetros de profundidad. Y esto es una auténtica barbaridad. Hacer esto es absolutamente brutal. Por eso Brunelleschi, al ver esto, se retiró y dejó la escultura, porque le dejó tan alucinado que dijo, yo esto no lo puedo igualar. Y al final, pues como veis, Lorenzo Ghiberti realizó los 10 relieves de las puertas de las puertas del baptisterio de Florencia. Así que nada, pues hasta aquí esta presentación. Lo siguiente que veremos ya es la pintura, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Venga, un saludo, chicos.